Bendiciones, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a dar comienzo entonces a nuestra clase, no sin antes hacer una oración, ¿verdad? Así que me voy a pedir, ¿quién se anima a orar? De a uno, no se peleen. Bien, hace una oración. Padre amado, amén. Gracias, Padre. Bendice Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén, sí, Señor. Amén y amén. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, hermana. Y así aprovechamos también para saludar a los hermanos del Paraguay, ¿sí? Se suman a esta nueva aula. Desde ayer ya empezaron con la primera materia, hoy se suman con nosotros la segunda materia, así que 2 en un mes es un montón. Los bendecimos desde acá, desde Buenos Aires. Les ama es el lugar. Y aquí estamos también compartiendo junto a nuestros hermanos y hermanas, junto a los pastores de la casa, el Instituto Centro de Formación Bíblica. Así que Pastor Samuel del Puerto y a los pastores y hermanos que están también ahí en el aula de Pilar, Paraguay, toda la bendición y espero que también sea de edificación este tiempo para ustedes. Bueno, ahí están las presentaciones hechas. Nos hemos vuelto internacionales. ¿Qué le parece? En la segunda ya le pegamos un internacional. Tenemos la segunda materia para nosotros y bueno, para los hermanos también. Los otros días hablábamos acerca de principios, ¿verdad? Y tocamos 19 principios y algo brevemente, así como para hacer un repaso, alguna opinión, algo que a usted le haya quedado, algo del repaso, algo tal vez que se le haya complicado, aunque yo creo que todo era viable, pero tómense en un momentito para decirnos algo acerca de qué les pareció la primera materia, ¿verdad? No. Bueno, ¿quieren que yo pregunte así? Usted. Bueno, la hermana que la veo animada. O sea, yo medio alejada de todo esto, porque tengo años que no, o sea, solo leer la Biblia, pero sí. Todavía es como que me cuesta entender. Amén, entiendo. Partes de la Biblia o recordar qué versículos está en tal lugar o todo eso. Entonces, leer esto, o sea, es como que me refrescó. Qué bueno. Y a su vez me interesó leer. Amén. A pesar de todas las tareas que uno tiene a diario, pero, o sea, fue algo que me hizo bien. Qué bueno. Agarrar el librito, leer, es como que aparte de hacer las oraciones diarias, de orar y todo eso, algo más que qué bueno. Qué bueno lo que usted nos está señalando por la practicidad, ¿verdad? Sí. Y un poco afianzar lo que ustedes seguramente ya vienen escuchando, aprendiendo a través de los pastores, que son los instrumentos de Dios en esta casa. La verdad que me pone muy contento, hermana, para mí es una bendición lo que usted nos ha dicho. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? O que calle para siempre, dijo el juez. A mí me gustó. Sí. La parte de la interacción entre la Biblia y el libro. Qué bueno. Porque más allá de leer el libro, hay en algunas preguntas sabía que sí o sí tenía que volcarse a la Biblia para encontrar la respuesta. Sí. Eso es verdad. Qué bueno. Con la Biblia al lado para... Qué bueno. Sí, es verdad. Bueno. No solo trabajar el libro, sino... Claro. Ese es en realidad ese es el fin en sí mismo, ¿verdad? Porque todo nos conduce a lo mismo, a la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Nosotros podemos decir un montón de cosas y hasta serían cosas meramente humanas, pero cuando tienen el respaldo de la palabra de Dios y tiene realmente la orientación, entendemos que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, nosotros podemos llegar a ser un instrumento de parte de Dios, todos nosotros, pero también podemos cometer la falla de hablar por nosotros mismos. Entonces, para huir de esas cosas, lo mejor es siempre ir a la fuente, a la palabra de Dios. Hasta inclusive, agrego, nos pasa en consejería, la gente viene a buscar consejería. Cada congregación tiene su vida de consejería, en fin, cuando le enganchan al pastor, la pastora,
Pero en consejería nosotros no podemos hablar a lo que a nosotros nos parece. Porque mi experiencia no es la experiencia de usted. Y al revés, o sea, esto no es un speech. A esto les voy a decir este día todo lo mismo. No. Cada persona tiene su individualidad y, por ende, ¿dónde vamos? ¿Dónde recurrimos para el mejor consejo? A la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es la que nos va a dar a nosotros la respuesta, la salida, el aliento, la fortaleza y todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Bueno, dicho todas estas cosas, hoy empezamos una materia que en realidad se va a dividir en 3, como dijimos el mes pasado, porque tiene mucho para hablar, y es acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de las herramientas del Espíritu, vamos a hablar del fruto del Espíritu, y todo esto nos va a demandar zambullirnos, así como decían ustedes, en la palabra de Dios. Y yo sé que al comenzar a recorrer las páginas del manual, que no tiene desperdicio, usted va a sentir algo que también lo va a llevar a una unidad en el Señor y seguramente a alinearnos en buenas decisiones. La Biblia dice, ahí en Romanos, ¿verdad?, que los que somos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si bien tenemos autoridades, hay una cadena de mando, una autoridad establecida por Dios para la iglesia, entendemos que tenemos que tener comunión con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo. El Padre cumple su función, el Hijo cumple su función, y hoy vigente y presente en medio de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Es más, voy a corregir esa parte. En nosotros, el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios era como una visita prácticamente para los patriarcas, para los antiguos, porque era por momentos, circunstancias donde el Espíritu venía sobre ellos, inclusive sobre los profetas. Decía que el Espíritu vino sobre mí, sentían algunos debilidad y otros sentían éxtasis, y en fin, tenían sueños, tenían visiones. Pero a partir del Calvario hacia adelante, precisamente desde el Pentecostés en adelante, lo que Jesús habló y especificó acerca del Espíritu Santo tiene un fiel cumplimiento hasta el día de hoy. Entendemos también, si vamos a ver más adelante una materia llamada escatología, que este tiempo, que se llama un tiempo de gracia, ¿verdad?, es una de las dispensaciones. No es la última, pero sí es una de las dispensaciones. También vamos a hablar de pactos y dispensaciones en su momento. Este tiempo empieza desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta que la iglesia sea quitada de esta tierra. Donde nosotros vamos a ser protagonistas desde otro escenario. La iglesia va a ver todo lo que acontece sobre la tierra, pero ya desde otro escenario. Específicamente a partir de Apocalipsis 4 comienza a hablar de esto. O sea que el Espíritu Santo va a ser retirado, sí, pero la iglesia y el Espíritu Santo será retirado de esta tierra. Y ahí comienza otro tiempo para los moradores de la tierra. ¿Me entendieron más o menos? ¿Eh? Bueno, después me lo explican por mensaje porque yo lo hablo. Ahora bien, el manual del Espíritu Santo nos va a ir guiando y nos va a ir refrescando. Recuerden, yo siempre trato de ponerme en el lugar del estudiante, y si me tengo que poner finito, técnico, tal vez haya una forma de hablar que sea un poco complicada. Entonces yo trato de interpretar eso y de traerle una forma de que usted lo pueda asimilar, repreguntar, y de esta forma poder comprender lo que estamos estudiando juntos, ¿sí? Siempre lo que ustedes sumen conforme al tema va a ser de provecho y de mutua edificación, ¿sí? Esto le va a refrescar cosas, hay cosas que ustedes las saben, hay vivencias propias, hay otras que las vamos a aprender juntos, pero siempre para seguir sumando. ¿Está bien? Bueno, entonces el tema de hoy, Espíritu Santo. Así que hagamos de cuenta que vamos en un colectivo, en un medio de transporte público, ¿sí? ¿Y quién estaría al volante? Es la gran pregunta. ¿Quién estaría manejando o conduciendo nuestras vidas? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros decimos el Espíritu Santo de Dios
es el que va adelante, el que nos conduce, pero en realidad vienen las aflicciones, los problemas, la vida misma, los avatares, el trajín, y muchas veces parece como que el Espíritu Santo se bajó y que nosotros vamos, voy a manejar yo, ¿verdad? Y nos adelantamos y queremos tomar el volante, y ahí es como que perdemos todo lo demás. Y en definitiva, en vez de vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos, estamos viviendo una vida, hay que poner un parámetro, religiosa, ¿sí? Y ustedes saben que el Espíritu Santo de Dios, Cristo, Dios Padre, no se puede encasillar, aunque los hombres tratamos de encasillarlo en algo que se llama religión. Es imposible poder encasillar la obra de Dios en una religión. Porque es más, lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que decimos no es religión, sino que es poder de Dios que transforma las vidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le dije recién? ¿Qué les dije? ¿Poder? Poder de Dios. Están más atentos a lo que pasa allá afuera que lo que pasa acá adentro. Quédense acá conmigo, aprovechen este tiempo. El Espíritu Santo de Dios, es el soberano y es el que nos va a guiar, el que nos va a llevar y nos hace entender que el poder de Dios transforma vidas, ¿sí? El poder de Dios es el único que puede transformar vidas. No hay nada que pueda transformar como el poder de Dios. Las religiones no transforman vidas, ¿sí? Pueden transformar conductas, ¿sí? Pero esa conducta puede variar según las circunstancias, como le estoy diciendo, quien va adelante manejando. Pero cuando vos naciste de nuevo, como habló Jesús, ¿verdad? Con un estudioso de la palabra de Dios llamado Nicodemo, ese discípulo que se acercó a él entre gallos y madrugadas, porque no se quería quemar el tipo, ¿no? Entonces se acerca a Jesús y lo primero que dice, esto es tremendo, lo primero que le dice, Rabí, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Ahora, fíjense, si vamos al texto, está en San Juan capítulo 3, que él amontona, él se hace presente delante de Jesús de noche y él amontona, no dice yo sé que vos venís de Dios, sino que nosotros sabemos. ¿Qué le quiero hacer ver con esto? Que a niveles gubernamentales, ¿sí? Se hablaba de Jesús. Ese no era el fin, ¿verdad? Jesús estaba haciendo bienes, Jesús estaba llevando adelante la predicación de las buenas nuevas, ¿sí? Abriendo cielos sobre las personas, pero allá en la casa de gobierno, ¿sí? Espiritual para Israel, porque eso era el Sanedrín, ¿sí? Ya se hablaba. Y también entre los jerarcas que estaban en ese momento de conquista sobre Israel, una de las tantas conquistas, los romanos también hablaban acerca del Maestro. El más grande entre los humildes y el más humilde entre los grandes. ¿Qué les parece? Y ese es el poder conectador del Espíritu Santo. El Señor no empezó nada sin antes haber sido investido de ese poder del Espíritu Santo. Entonces, a Él le pasó primero, ahora le seguimos nosotros. Entonces, ya habiendo hecho esta introducción, ustedes son los que tienen que decir para ustedes mismos, ¿verdad? ¿Quién es el que va delante manejando mi vida? Y no me ponga el Espíritu Santo si usted dice que todavía las emociones lo manejan. No me ponga el Espíritu Santo si usted tiene otras prioridades. Esto es confrontativo, ¿sí? Pero es para aprender. Porque muchas veces nosotros en el cliché, en lo que queda lindo, podemos decir, el Espíritu Santo maneja mi vida. Pero cuando te ponen una demanda, cuando te dice que tenés que ir a predicar al hospital, uy, a mí no me gusta el olor al hospital. Eso de tratar con enfermos, no estoy vacunado. ¿Me entienden, no, lo que le digo? Entonces, cuando hay demanda, y no le estoy hablando de una orden bajada inclusive de un semejante, le estoy hablando cuando hay una demanda de parte de Dios, donde vos decís, el Señor me está... Mire, yo tengo un pastor, ya les había comentado la otra vez, ya hace más de 37 años que me pastor. Y este pastor, el Señor lo manda a una cárcel. Un hombre que nunca anduvo en delincuencia en la calle, un hombre sano, muy sano, ustedes lo conocen. No quiero hablar de él, pero lo tomo como ejemplo. El Señor lo manda a la cárcel a predicarle a los presos. Y no solamente se involucra a él, porque junto con él se involucra a su familia, su madre también se involucra, y ellos terminan llevando adelante un ministerio carcelario tremendo.
en lo que es la República Argentina, y esto se traslada a toda la región y a los 5 continentes habitados, ¿verdad? Es fuerte, y hasta el día de hoy, que ha viajado por más de 40 naciones y siempre va a contar esto que yo le estoy diciendo a ustedes, cómo el Señor lo sacó de su comodidad y lo llevó a una comisión o a una misión. El Espíritu Santo de Dios le reveló que ese era el lugar y la asignación para manifestarse a través de su vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Así que muchas veces no es como a mí me parece. Porque si realmente el gobierno de Dios está en mi vida, si realmente el Espíritu Santo de Dios, el que guía mi vida, ya no es como a mí me parece, sino como a Él le parece. Muchas veces el Señor le va a decir, usted ya está por firmar algo, y el Señor le va a decir, no. ¿Quién habló? Y es tomar la decisión, y te tenés ahí, qué sé yo, al escribano, lo tenés al otro interesado, a la persona que... Y el Señor te dijo que no. Y te dijo que no. Porque ya te había dicho que no antes, pero vos dijiste, a mí me parece un buen momento para hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces es ahí donde nos confronta lo que le estoy hablando. ¿Qué es lo que nos está manejando? Ponga por ahí. ¿Son las emociones? Ponga por ahí. Porque son apuntes. Después usted va a leer el manual, así como está contando el hermano, usted le va a sacar jugo. ¿Quién se sienta en la silla de mando? Las emociones, las heridas. Escuché esta. Tu carácter, wow, esa sí que estuvo picante. Tu pasado. ¿Qué es lo que está conduciendo tu vida? ¿Quién es el que está yendo al frente? ¿O realmente es el Espíritu Santo? Si bien no los voy a exponer a ustedes, ni tampoco a los hermanos de Paraguay, cada uno, esto es para ustedes, estos apuntes se le quedan a ustedes, pero usted, acá es sincericidio, acá está el Espíritu Santo de Dios. Ustedes han orado, nosotros hemos orado y convergemos en este lugar por gracia y misericordia de Dios. Entonces, yo no le voy a mirar los apuntes a ustedes, pero a ustedes sí le van a quedar los apuntes. Entonces, ahí es el sincericidio. ¿Qué es lo que está manejando mi vida? Sí, me puedo poner más técnico, pero en principio es esto, para que todos participemos. Entonces usted pueda tener esa mirada hacia adentro, la palabra lo va a llevar hacia ahí, porque si no meramente sería un monólogo el que le estoy haciendo yo. Usted escúchenme y yo hablo y hablo. Pero acá usted va a pensar un poquito, anote por ahí, tómese este segundito, ¿qué es lo que me está manejando a mí ahí por ahí? Las emociones, las deudas, no sé, los problemas, lo demás, porque a veces vieron que viene lo demás a desahogarse con nosotros. Bueno, pues anótelo ahí, no diga nada, porque yo no quiero poner... Pero muchas veces yo le tengo que decir a algunos, mira, escúchame, antes de irte, lo que trajiste, llévatelo. No lo dejes acá, ¿sí? Y si lo vas a rendir en algún lado, rendilo delante de la presencia de Dios. Porque muchos, seguramente a usted le pasará, vendrán a la congregación o irán a su casa o al lugar de su trabajo, a donde está usted. Dice, che, siento una paz cuando estoy con vos, que toque. Claro, usted está en comunión con el Espíritu Santo, anda ayunada, anda orado, anda leyendo la Biblia. Viene en esa atmósfera usted, y de repente la persona se siente muy a gusto por lo que usted porta y lo que usted carga. Si quiere, pongan esas dos palabras porque serán definitorias para muchas circunstancias de su vida. Lo que usted porta y lo que usted carga. Si usted está cargado con otras cosas, esa atmósfera se va a transmitir también. ¿Sí? ¿Vieron que la persona negativa... La persona, cuando vos ves un negativo, vos decís, no le puedo contar nada porque al toque te lo pinchó, ¿no? Vos decís, mejor perder lo que encontrarlo, saludarlo a lo lejos, porque cada que vos le vas con algo, que vas a hacer algo, un emprendimiento, que vas a edificar, que tenés un negocio, que con el otro, tiene esa característica de tuc. Y a veces, cuando nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, eso hace en nosotros escuche esta palabra, afectación. Nos afecta. Es como ese síndrome, no sé si ustedes lo escucharon, el patrón trató mal al empleado, el empleado vino enojado a la casa y le habló mal a su esposa, la esposa retó al nene y el nene le dio una patada al perro. Y van a decir, pero ¿qué pasó acá? Claro, vio cómo fue inyectado, ¿verdad? Por esa problemática. Entonces, acá no buscamos nada externo, pero sí sabemos que si no estamos fortalecidos en el Señor, podemos ser vulnerables a todo otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios. Por eso es importante poner al comando, al que vaya adelante, el que nos guíe y nos maneje, sea Él, que tome toda autoridad sobre nuestras vidas.
Y ahí es donde usted va a tener que afinar los sentidos. ¡Wow! ¿Cómo estábamos hoy? Y no solamente le hablo de los sentidos físicos, porque así como tenemos tacto, tenemos oído, tenemos olfato, en fin, gusto, también tenemos sentidos espirituales, ¿sí? Y los tenemos que afinar, porque esto no es algo terrenal, esto es algo espiritual. Es el espíritu que tiene el atributo más grande de todos los atributos que tiene el espíritu, que es santo. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es el Espíritu? Santo. Entonces, todos los atributos ya en esa palabra, aunque hay muchos atributos más, tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Así que si usted tiene que escribir, espero que lo haga con total sinceridad. ¿Cuál sería entonces lo que usted respondería, verdad? ¿Qué es lo que en este tiempo, o hasta este tiempo, lo estuvo llevando adelante? Esto no quita que yo soy un buen congregante, en fin, todo lo que hace un congregado, ¿no? Porque ya le digo, podemos congregar, y hay gente que se congrega por años, pero que no se convierte. Por eso es confrontativo lo que dice San Juan capítulo 3. Porque le habla a este conocedor de las Escrituras, al que estaba viendo la concreción de todo lo hablado por los profetas y todo lo hablado encima por el profeta máximo para ellos, que era Moisés. Lo estaba viendo delante de sus ojos, lo estaba viendo Jesús. Y Jesús lo confronta. Yo no te fui a buscar, vos me viniste a buscarme. Y te digo que hay que nacer de nuevo. ¡Wow! ¿Seguimos? Sí, tenemos que seguir. Bueno, así que el Espíritu Santo, ¿qué es para usted? Bueno, de a uno. ¿Qué es para usted? El Espíritu que te lleva a toda verdad, el Espíritu de Dios. Amén, el Espíritu de Dios. Te separa de las pasiones y te lleva a donde Dios quiere. Amén. Digamos, bueno. entiendo rápidamente eso. Sí, hay mucho más, pero al primer reflejo, a primera vista, contestó eso. Y como símbolo, ¿no? Que como símbolo, vieron que hay muchas cosas que simbolizan. Por ejemplo, yo veía el otro día por acá, sí, puede ser el racimo de uvas, que habla de frutos, ¿verdad? En otro lado vemos la palomita. Sí. A ver, ¿qué dicen ustedes? Se puede presentar como fuego, pero no es fuego. Es una persona. Se puede presentar como fuego, pero no es fuego. ¿Qué me decía? Intermediario. Un intermediario, sí, ¿qué más? Sí, una persona. Una persona, bueno. Él nos enseña, eso sería atributo, ¿verdad? Lo que dijo muy bien, hermano. Eso es un atributo, Él nos enseña, Él es enseñador. Entonces vemos que en el simbolismo, Él es sanador, muy bien. Entonces, tenerla clara, o sea, la base la tenemos, la base está, dijo alguien. Sabemos que el símbolo es fuego, pero Él no es fuego. El símbolo es viento, pero Él no es viento. El símbolo es paloma, Él no es paloma. Sino, como dijo bien el pastor, es una persona. Es una persona. Tal cual usted y yo, así el Espíritu Santo de Dios es una persona. ¿Sí? Lo bueno de esto es que es una persona que está en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento con nosotros. Aun cuando tenemos esos berrinches, esos días que no son tan buenos, esos días grises, esos días interminables, esas noches largas, el Espíritu Santo de Dios sigue siendo el Espíritu Santo de Dios. Él no se desconecta, ¿sí? Puede ser que yo pretenda, en fin, entre mi razonamiento tan limitado, de tratar de desconectarme de Él, pero una vez que Él entró, Él no se desconecta. Y quiero decirles esto, lo que el Señor empieza, lo termina. Y este es un día de perfeccionamiento, ¿sí? ¿Cuándo tuvieron la última reunión? ¿El domingo? El sábado. ¿Sábado? Ese sábado fue un día de perfeccionamiento. Lo que pasó del sábado hasta acá, nos seguimos perfeccionando. Hoy es un día de perfeccionamiento. Mañana será un día de perfeccionamiento. Ahora, cuando habla, Pablo en una de sus cartas dice, nosotros que somos perfectos. No habla de la perfección humana, eso sin error, sino en realidad la traducción es nosotros que somos maduros. Maduros. Entonces, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Me entiende? Ahora, generalmente como pastores también nos toca, hablo a título personal,
pastorear otros pastores, donde me dicen que hay muchas problemáticas que surgen dentro de la congregación. Entonces yo se la hago cortita. Le digo, lo que va a matar inmadurez es esto, discipulado. Discipulado, si quieren lo anota para no olvidarse. Discipulado mata inmadurez. Si no hay discipulado en la iglesia, y administrado por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a haber? Inmadurez. ¿Y la inmadurez qué va a provocar? Un montón de cosas terrenales que no son y no tienen nada que ver con el fruto del Espíritu. ¿Sí? Celos amargos, contienda, pelea, discusiones, chisme, todas esas cosas que realmente es como que contristan a la persona, ¿verdad? Porque si, pónganle, ¿no? Ustedes, yo, estamos en un ambiente donde se mueven esas cosas, ¿cómo nos ponemos? ¿Qué predisposición tenemos? Traemos la mejor, tenemos que estar bien enchufados con Dios, ¿no? Hay ámbitos donde vamos y tenemos que estar con otra gente. Y a veces, como dice uno, me lo tengo que tragar, porque es un ámbito en común y la persona carga otra cosa. Ahora, está bien, tal vez él quiera afectar con su forma todo lo que está alrededor, pero nosotros tenemos la potestad, escuche bien la palabra que estoy usando, la potestad de poder traer la atmósfera de Dios al lugar donde nosotros nos encontramos. Siempre y cuando tengamos la guía, tengamos la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo puede llenar cualquier ambiente donde nosotros nos hagamos presentes? El Señor nos ha dado autoridad y nos ha dado potestad. Y para dejarlo más claro, el Espíritu de Dios es, escuchen, por sobre todo espíritu. Está el espíritu de aquel que toca los tamborcitos, el africanista, está el espíritu de esto, está el espíritu de aquello, el espíritu de corrupción, de qué sé yo, sectas secretas. Bueno, el espíritu que porto yo es el espíritu por sobre todo espíritu. Es más, a Daniel le pasó en Babilonia, hermanos. Daniel fue llevado junto a sus amigos, bueno, fueron llevados muchos en ese cautiverio. Imagínense tener que hacer esa caravana, esa peregrinación a lo que era Babilonia, ¿verdad? Tierra, días incansables, van como esclavos, no van como de paseo ni de turistas, llegan allá, bueno, esto va a ser tema de debate, los circundisan a los pibes, porque eso pasó. Justamente a Daniel y a sus amigos, ellos pasan a la corte real, y en la corte real en aquellos tiempos había harenes, ¿no? De donde se servían los reyes de ese tiempo. Entonces el que trabajaba en palacio, bueno, dicho así prontamente, no podía ser un hombre entero, en el caso de ser un varón, porque justamente estaba todo eso ahí, y pasó eso con Daniel. Y también pasó de que le cambian el nombre. O sea, lo sacan del barrio, escuchen, o lo sacan yo lo digo así, ¿no? Pero lo sacan de su país, de su natalicio, lo sacan de sus costumbres, lo sacan de todo, lo llevan en todo este castigo, allá le cambian el nombre y encima lo operan. ¡Wow! Pero él siguió siendo fiel a Dios. Y en los primeros versículos del libro de Daniel usted va a ver, ya en el capítulo 6, donde dice que lo que había en Daniel era un espíritu superior. ¡Wow! ¿Viste? Entonces ahí no hay lugar para quejas nosotros, porque el mismo espíritu que estaba en Daniel es el mismo espíritu que está en nosotros. Voy a usar frases que uso yo comúnmente, yo no las voy a dibujar, soy cero religión, les aviso. Pero el espíritu que está en nosotros hace rompimiento. Los cielos pueden estar muy encapotados, pueden estar muy cerrados, pero así como cuando Daniel comenzó a orar y desde el primer día que él humilló su corazón delante de Dios, sus oraciones fueron escuchadas y ahí hubo un rompimiento, hubo una batalla en los aires y lo que estaba del cielo de Dios se conectó con lo que estaba en Daniel, que era el Espíritu, gloria sea el nombre del Señor. Dios abre los cielos y como respuesta hay una intervención sobrenatural, una intervención divina, se presenta un ángel. Si vamos a la teofanía, ese ángel no era cualquier ángel, pero en otra materia lo vamos a hablar con más precisión, ¿sí? Y si le quedó algo rondando, cuando vea esta parte del video, le pregunta a sus pastores. Aleluya. Bueno, así que, hermano, estamos hablando que el Señor no nos vino a visitar, sino que Él vino para caminar con nosotros todos los días. Anote por ahí. Yo le dije, yo le voy a dar esta parte, ¿verdad? Yo voy a hacer base. Después el pastor, el apóstol Arévalo va a venir a hacer el complemento. Ahora bien, Él no nos vino a visitar,
sino que vino para caminar con nosotros. Eso es de tenerlo en cuenta. Pastor, va a meter versículo bíblico, te digo que cuando abras el libro va a decir basta. Porque así como decía la hermana, me conecta con la Biblia, claro, ese es el fin. Vamos a recorrer. Ahora, yo te la puedo hacer a nivel Pablo, no el rector, ¿no? A nivel Pablo de la Biblia, teólogo. ¿Y el teólogo qué hace? Te dice 2 palabras y te encajó 3 versículos, tenemos que parar todo de nuevo. O te la puedo hacer de esta manera también, de Jesús. ¿Sí? Y voy a ir por ahí. Donde Jesús, si bien era la Escritura, ¿sí?, hecha carne en la persona de Jesucristo, la palabra, el verbo, eso dice la Biblia, él lo contaba de manera que la gente lo pueda entender. La gente podía entender lo que él estaba hablando, pero todo lo que él hablaba estaba respaldado por la palabra. ¿Me está entendiendo, verdad? Ay, qué bueno que me entiende. Voy a seguir viniendo entonces. Bueno, así que el desafío es escuchar. El desafío siempre va a ser escuchar. ¿Qué? La voz del Espíritu Santo. Y acá hay debates, porque muchos dicen, el Espíritu Santo me habló con voz audible, y ahí es donde yo me pongo finito con los alumnos y digo, ¿cómo que te habló con...? A ver, le miro las orejas, ¿vio? Porque digo, si el Señor te llega a hablar con voz audible, no hay tímpano que pueda resistir la voz de Dios. Escuche, vamos a hablar así, vamos a sacar un poco lo espiritualoide y vamos a hablar clarito. En un momento Dios le hablaba a Moisés, y hubo una rebelión, la famosa rebelión de Corea, ¿no? Hay el número, dice... ¿Y qué pasó? Ellos como que se levantaron y le dijeron, ¿les habla a ustedes? ¿Qué nos habla a nosotros? ¿Qué nos habla a nosotros? ¿Por qué ustedes? ¿Qué tienen? ¿Qué son mejores que nosotros? Bueno, una actitud así, fea. Entonces, bueno, bárbaro. Vamos a ayunar, nos vamos a consagrar y vamos a ir a los pies de la montaña. Y ahí que Dios hable. ¿Se acuerdan, verdad, el relato? Se lo habrá predicado un montón de veces el pastor. Ahora, cuando Dios comienza a hablar, ya corté un montón de camino, ¿no? Cuando Dios comienza a hablar, y ellos escucharon truenos, relámpagos, la tierra temblaba, trompeta, todo. ¿Qué fue lo que dijeron los que estaban al frente del motín? No, basta. Se asustaron, se sorprendieron, dijeron, no, que te hable a vos y vos nos habla a nosotros. Y en ese momento el filtro era Moisés. Hoy por hoy el filtro, señoras y señores, es el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma, si quieren lo anotan, Romanos capítulo 9, versículo 1. Se refirió diciéndolo de esta manera, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia, lo vuelvo a decir, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿A dónde te habla el Señor? Lo dijeron ustedes, después, bueno, vamos a seguir después. Entonces, mire, gloria sea el nombre de Dios. Ya que tomó el Señor, tomó dominio y control. Si el Señor tomó la psiquis, si el Señor tomó la conciencia, si hay un 100% del Señor tomando tu cabeza, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque si realmente Él tomó tu cabeza, tomó tu sentido, vos sos guiado por el Espíritu Santo. Y te digo algo, no vas a encajar. Prepárate que no va a encajar en el sistema de este tiempo, el sistema que está establecido. Usted no va a encajar con los principios que tenemos, no encajamos. Para ellos. Pero ellos se admiran de la manera, de la conducta, de la forma en la que nos expresamos, en la manera que negociamos, en la manera que tenemos familia. Cuando digo negociamos es trabajo, ¿verdad? Cuando usted hace transacciones, cuando ofrece su servicio, la gente se admira y dice, guau, pero vos sos sano de verdad, vos no sos el que te trae los clavos que sobran de la obra, ni la pintura, no, porque eso es maldición. Entonces esos principios que nosotros no negociamos son los principios que a ellos les impactan. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque hay otro espíritu en nosotros. ¿Me está entendiendo? Usted se encontró ahí bueno, a mí me pasó, no sé si le habrá pasado, encontrar dinero que no es suyo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Lo devolvió, o lo denunció, lo llevó a un lugar donde, después que haga lo que quiera, pero usted hizo lo que la conciencia le dictaba. Ahora, esa buena conciencia de aquellos que antes teníamos una conciencia entenebrecida, ¿por qué viene? Por la regeneración que solamente la puede llevar adelante el Espíritu Santo de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede alumbrar nuestro entendimiento y hablarnos. Esa vocecita, si querés decirle, ponele un nombre, esa vocecita interna. Yo lo estoy haciendo como para que se entienda, ¿verdad? Que te está hablando a la conciencia, no son cosas tuyas. Ni es que te has pasado de rosca, sino que te metiste con Dios, te empezaste a consagrar, ¿y qué crees que va a pasar? El Espíritu Santo te va a guiar. Sonría que Jesús le ama. El Espíritu Santo, Dios lo va a guiar.
a toda justicia, a toda verdad. No va a haber injusticia, no va a haber mentira, porque si el Espíritu Santo de Dios te guía, no hay injusticia y no hay mentira. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces usted tiene equidad. Y dice, pero ¿cómo? Pues si yo soy terrenazo como yo, viví lo mismo, que no está generando lo que dice el presidente, lo que dice el ministro de Economía, no. Porque todo lo mío no depende de razonamientos ni de lugares políticos, y en fin, no, lo mío depende, es más arriba todavía, es mucho más elevado lo mío. Y cuando yo, en esta parte es donde me pongo finito y comienzo con los míos, en este caso con ustedes hoy también, a decir, esto es para pensar, esto es para ampliar. Veo que la mente es así, es como el paracaídas, si no lo abrimos, no sirve. Pero lo bueno que una vez que eso que se está generando en vos ahora comienza a abrirse, no se va a achicar y no te lo vas a olvidar, ya está adentro. Alguien diga gloria a Dios. Y en el momento que vos menos te lo esperes va a fluir y vos vas a decir, ¿de dónde me saqué? El Espíritu Santo que está en vos te conectó con la palabra que vos tenías que decir. Por eso el Señor les dijo con tanta seguridad a los muchachos, no se preocupen por lo que van a decir. Cuando estén delante de autoridades, no se preocupen porque el mismo Espíritu pondrá palabra en su boca. Amén. Qué tremendo, ¿eh? Entonces eso, ¿qué le estoy hablando yo? De dependencia. Ponga por ahí dependencia. Ahora, yo dependo de el Espíritu Santo de Dios. Y para escuchar su voz tengo que estar en comunión con Él. En el manual ustedes se van a encontrar un bosquejo, hermano, que si ustedes lo siguen al bosquejito ese, son 2 bosquejos de seguido, pero el primero, a ver si yo lo encuentro prontamente, se lo voy a mostrar. Voy a ir ahí, si tengo tiempo voy a entrar. Este bosquejo habla de nacer, sumergirse en la palabra y en el Espíritu Santo. Entonces habla de la mente que está al 100, habla de la mente que está al 75, habla de la mente que está al 50 y habla de la mente que está al 25%. La mente que está al 100, entonces habla de la mente santificada por completo. Esa es la que está al 100, está santificada. Y después habla de la que está al 75, pero en este caso está consagrándose, está en camino. Después habla de la que está en 50, bueno, ya se entiende, ¿verdad? Mitad adentro, mitad afuera, no mira a nadie, por favor. Bueno, y después está la que está en 25, que ya está para atrás, conoce, le gusta, le agrada, es simpatizante, pero no pasa de ahí. Alguien dijo, gloria a Dios. Bendito, mírese. Alguien dijo, se tenía que decir, se dijo. Bueno, ahora, es bueno saber que si prestamos atención, vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Bien. Así que, así vive mucha gente, hermano. No escuchan la voz del Espíritu Santo. No me estoy tirando contra nada ni contra nadie, pero sí esto hay que decirlo. Hay mucha gente que vive pendiente de lo que dicen las redes sociales. Me das que le dé el link, ¿no? Le importa más eso que tener comunión con Dios. ¿Me entienden? Entonces, las personas que viven con este tema, ay, no me quiero y el tema, pero hay tanto para decir. Todo lo que se viene y lo que anuncia Jesús proféticamente en Mateo 24 no va a venir con violencia. Si bien está anunciado que va a haber guerra, rumores de guerra, pestilencia, va a haber de todo, desastres naturales. Sí, pero todo esto, la sutileza con la que está entrando el espíritu de error del príncipe de este mundo es tremendo. Y cuando, es más, hay muchos que son dependientes de eso. Hay lugares donde se cortan la luz, te pueden cortar la luz, te pueden cortar un dedo, un brazo, pero que no se corte el internet. Aleluya. ¿Viste? ¿Se acuerdan? No sé si... Sí, acá también pasó. Cuando hubo el apagón hace 2 años. Sí. Que teníamos los mensajes común, teníamos la llamada común, pero estábamos todos desesperados. Che, no me llegan los WhatsApp, no me llegan. Ay, ¿qué pasó? El mundo se viene abajo. La Tercera Guerra Mundial. No, era que hubo un apagón. ¿Se acuerdan? De la super archimeda. Bueno, en fin. Y todos estaban desesperados. Ahora, toda esta tecnología nos está llevando a nosotros a una dependencia, escuche, de eso y una independencia de lo más importante. O sea, ya no depender de Dios, sino terminar dependiendo de otra cosa. Y ahí nos volvemos esclavos de ese sistema. Cuando nosotros dejamos de depender de la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cualquier dudita que tenemos que decir, consultamos al chat. Levante la mano cuando consultan la IA.
Bueno, listo, también. Hay 2, 3. Bueno, los demás son todos inocentes, vayan a casa. Pero ahora, el cuchillo, bueno, está bien, mejor. Entiendan esto y... Bueno, escuchen, el cuchillo no es malo. Yo tengo una faca, sí tengo, pero se la uso para lo asado, para trozar esa carne y poder agasajar a mis comensales, ¿verdad? Pero el asesino toma ese mismo cuchillo y hace un desastre. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando no tenemos... Pasará, acá le voy a dar lugar al pastor. Pastor, si no estamos preparados para entrar a niveles terciarios o secundarios del estudio regular, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos pueden... Cuéntenos un poquito, desviar de... No entendí bien la pregunta. Ajá, si nosotros no estamos preparados espiritualmente, llenos del Señor, al meternos, mire, y tiré muy alta la vara, secundario y terciario, a niveles de educación, ¿sí? ¿Qué pasa con muchos compañeros, no? No, o sea, los errores son más notorios y más graves, o sea, porque aquel que pretende enseñar sin haber aprendido o tener la condición para hacerlo, está mal enseñando y mal transmitiendo, lo cual es dañoso completamente. A veces se tocan filosofías y se tocan un montón de temas y ya les quiero decir algo más, voy a ajustar un poquito más y esto yo le digo, yo siempre soy polémico, ya desde los niveles, desde el jardín de infantes, preescolar, primario, secundario, está todo afectado. La filosofía de este tiempo y del Dios de este siglo. Y si nosotros acá no preparamos los nuestros, se lo comen. Se comen a los pibes en la primaria, se lo comen. Entonces el pibe termina con ideas que están muy lejos dictas de los principios que nosotros transmitimos a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, para que eso llegue yo tengo que estar consagrado. Ese es mi punto. Yo tengo que estar consagrado y ser el instrumento que pueda transmitir bien el mensaje, prepararlo. Porque si no, le llega a la secundaria. Y en la secundaria ya lo perdiste, ya no lo ve más la iglesia. Porque si está adolescente, lo primero que decimos es la edad del pavo, se dice, ¿no? Está en la edad del pavo, ¿viste? Está en otra, quiere probar, que toque el otro, pum, pum, pum. Y tenemos un montón de adolescentes que en vez de estar donde tienen que estar, que es el propósito y el plan de Dios, están en otro lado. ¿Sí? Y ni hablarte a nivel terciario, que ahí era donde iba. Que es donde te encontrás con filosofías, con políticas, con la tesis, la antitesis, la síntesis y un montón de cosas más que te desbordan mentalmente, porque vas a recibir mucho conocimiento pero poca formación. Entonces la gente quiere salvación sin Cristo. Ahora, ¿sabe cómo le dicen el humanismo o las nuevas religiones? ¿Cómo le dice al pecado? Le dice error. Y si hay un error, tiene que haber una solución. ¿Me entienden? Entonces anulan la salvación, porque a causa del pecado vino Jesús. ¿Sí? Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Entonces Él vino a tomar nuestro lugar para redimirnos de la muerte que causa el pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces mucha gente quiere ser salva sin Cristo. Me gusta. Quiero que piense un montón y que polemice todo este mes. En mi época de secundaria era lo mínimo, porque la cuestión era que descendimos, la teoría de la evolución, si descendimos, ¿no? Del mono, claro. Andaríamos haciendo monadas, claro. Pero ahora era algo que claro, si uno prepara, ¿no? Sabemos que hay lo que fue la creación del mundo. Y solamente, mire, voy a ir a finito, me meto y salgo de ahí. Siempre yo metiéndole para que ustedes anoten y después busquen y pregunten. El capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis habla de una creación. A partir del versículo 2 en adelante habla de una recreación. Ahí. Yo con esto ya tendría que dejar la clase, ¿no? O que ustedes pregunten. Porque pasaron cosas. Y entre esos dos versículos, no estoy hablando de capítulos, estoy hablando de versículos, pudieron haber pasado miles de años, millones de años. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, cuando en la secundaria nos hablaban de la teoría de Darwin y demás, nos hablaban de los dinosaurios, claro, yo como me crié en la iglesia y mi pastor nunca me explicó si había o no dinosaurio del mono y que toque el otro, entonces yo quedaba... ¿no? Te tiraban como a matar, te decían, vivían en un termo.
Pero en realidad cuando usted tiene el conocimiento, va y explica, no, pará. Hubo una creación y después hubo una recreación. Porque hubo un cataclismo en medio de esa creación y recreación, donde toda vida existencial, todo lo que respiraba, desapareció por completo. Y de hecho están los restos fósiles que hasta el día de hoy se siguen encontrando. Es más, el más grandote de los restos fósiles, estoy hablando de bestias en este caso, el argentinosaurio, que está en un museo de Nueva York, yo lo vi en un documental, está ahí, es el resto fósil más grande hallado sobre la Tierra y se halló acá en la Patagonia Argentina. Así que esos bichos gigantescos existieron. Perdón, para graficarlo, doctor. Sí. Los siglos que hablamos, para el tonto, Sí. la Tierra estaba desordenada y vacía. Ahí está. En medio de eso, o sea, antes de eso. Sí, la Tierra está, por eso, bien, gracias pastor, por el pie. La Tierra estaba desordenada y estaba vacía. Algo pasó. Y ahí fue donde el Espíritu de Dios se movía. Ahí no dice tiempo, no dice espacio, dice se movía. Si vamos más profundo, si vamos más arriba, dice que se movía entre alas de querubes, porque los querubes, que es una jerarquía de ángeles, son el vehículo de Dios. El trono de Dios se movía sobre querubes. Wow. Para llegar a Dios hay que pasar por los querubes, sobre la faz de las aguas. Y no empezó la creación, sino fue hasta que la palabra fue hablada, la palabra de Dios. Y la palabra creativa de Dios comenzó a formar todo. Entonces ahora sí, la tierra tiene millones de años, pero la vida del hombre, conforme a la imagen y semejanza de Dios, que ahí vamos a la otra teoría. La otra sí pudo haber otra clase de existencia, pero conforme a la imagen y semejanza de Dios, hace 6.000 y pico de años. Ahí se originó la vida, conforme a la imagen y semejanza de Dios, con todos sus atributos, puede ser el diablo y todo lo que hizo, pero las guerras cosmológicas, podemos hablar de muchas cosas más, pero me iría del tema y yo tengo que armar una base para lo que viene. Bueno, ahora, espero haber más o menos, pastor, respondido algo, ¿no? Orientado. Ahora, podemos haber escuchado que así vive mucha gente, vive en redes sociales, hablan, problemas, noticias que hablan, miedos que hablan, pero el Espíritu Santo también habla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la voz? Anote por ahí, anote por favor. ¿Cuál es la voz que yo escucho? ¿TN? ¿La Nación Más? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Cuál es? La voz que yo estoy escuchando. ¿Por qué esto? Porque la voz que más escuchás es la que va a terminar dirigiendo tu vida. Amén. Y esto yo lo hablo con pastores. Muchos pastores se frustran, muchos pastores se hieren, se duelen. Y de verdad, pues somos todos seres humanos. Se pasa por momentos difíciles porque uno da lo mejor y de lo que tiene. Y si no lo va a buscar, pero siempre quiere incorporar herramientas, medios, métodos, formas para sumar, porque hay una gran responsabilidad del pastor, la pastora, están casados como matrimonio, pero a la vez también en su sortija está la iglesia. O sea, el pastor está casado con la iglesia. Y como toda persona que fue... amor sin compromiso no es amor. Entonces yo me he comprometido y he hecho un juramento delante de Dios, ante Dios, ¿sí? He prometido cuidar, defender, amar, proveer, en fin, amar a la persona que es mi compañera de vida. Ahora bien, formamos una familia. Yo tengo responsabilidades. Dios nos llamó y seguramente que nos pasa a todos, lo que menos pensábamos es estar al frente de algo como esto, porque es muy superador todo esto, porque es Dios. Ahora estamos al frente y ¿qué queremos? Lo mejor. Pero muchas veces queremos dar lo mejor a la manera nuestra, del gobierno nuestro de acá. Y entendemos que esto no se gobierna a nuestra manera, sino que se gobierna a la manera de Dios. Y para que se gobierne a la manera de Dios, nosotros tenemos que nacer de nuevo, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y dejar que el Espíritu Santo de Dios guíe, porque Él es el pastor de la iglesia. Amén. Es así, Y esto mata ego, mata yo, mata todo. Esto mata todo. Le contaba al hermano, los otros días estuve predicando en un lugar, eran todos pastores, y se presentaban como la selección a manera alegórica,
como la selección de Cristo. Decía, no, uno era Messi, eran todos superpastores, archimega pastores. Entonces me tocaba predicar a mí, que yo no soy ni Messi, ni soy Ayala, no soy ninguno, ni me sé los nombres. Y le dije, bueno, yo sería Marito. Y bueno, ustedes, las hermanas me miran, ¿quién es Marito? El que lava las camisetas. Yo soy el que lava las camisetas. Y ahí es como que todos dijeron, vamos a escucharlo a Marito. Y después Marito terminó siendo Messi. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el que se humilla, Dios lo exalta. No depende de nosotros, la iglesia es del Señor. Y eso es algo que tenemos que tener claro. ¿Y cuándo lo tenemos claro? Cuando maduramos. ¿Cuándo maduramos? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, sí, habló la hermana, habló el hermano, habló, sí, pero Dios lo usó. Por eso yo cada que me voy con un mensaje de la iglesia, habló el Espíritu Santo. ¿Quién predicó? Predicó el pastor, sí, pero el Espíritu Santo lo tomó a él y nos habló. Y por eso yo escucho y sigo para adelante. ¿Cuánto dice nada más? Bueno, la voz más escuchada es entonces la voz que va a determinar hacia dónde vamos. Es la voz que nos va a dirigir. Ya vengo como redondeando mi parte. Bien, seguimos animando y espero que estén ahí los hermanos de Paraguay, que esto sea interesante. Si ustedes quieren agregar algún comentario en el chat, lo están haciendo. Y ahí muy amablemente el apóstol está respondiendo. Lo veo que está ahí, seguramente estará contestando algunas preguntas que van surgiendo. Bueno, ¿qué pasa cuando ignoramos al Espíritu Santo? ¿Alguna vez sentimos que algo que hicimos, ¿verdad? No estuvo bien? Lo sentimos, nos damos cuenta, ¿verdad? Y nos agarra nos ponemos rojos, pero no delante de nadie, en nosotros mismos. Me da vergüenza lo que hice, o lo que dije, ¿no? O la acción que tuve. Algunas veces sentimos que algo nos está diciendo que no hagamos eso. ¿A ustedes no les pasó nunca eso? Sí. A ver, levante la mano. Baje la mano, listo. Ahora, ¿me entiendes? Todo nos pasó. El Espíritu Santo siempre, anote, advierte. El Espíritu Santo advierte. Después lo vamos a explicar con más profundidad. Siempre, y yo sé que esta palabra alguien la tiene que escuchar, siempre el Espíritu Santo primero advierte. El Espíritu Santo corrige. El Espíritu Santo protege. Escuchen, si lo quieren anotar. Cada desastre espiritual empezó con una advertencia ignorada. Wow. Cada desastre espiritual empezó con una advertencia que fue ignorada. El Señor nos habló. El Señor nos habló en sueños. El Señor nos habló a través de su palabra, nos habló a través de la alabanza, nos habló a través de un instrumento, llámese pastor, hermano, diácono, en fin, semejante, Dios nos habló. Ahí está. Cada desastre espiritual empezó a través de una advertencia ignorada. Siempre estamos hablando del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo saber si el Espíritu Santo? Bueno, si es la voz del Espíritu Santo o no, ¿cómo saber? Primero que nada, ¿me acerca a Dios o no lo que estoy escuchando? Anote para no olvidarse. Si me acerca a Dios, es uno de los ítems, o no me acerca a Dios lo que estoy escuchando. Para poder entender si es la voz del Espíritu Santo o no la que está hablando a mi conciencia. Recuerde que solamente esto lo estoy haciendo desde un versículo bíblico. Lo que estoy escuchando, ¿me acerca a la palabra o me aleja de la palabra? Anote. Porque no lo va a encontrar en el libro. Lo que estoy escuchando, la voz que estoy escuchando, ¿produce obediencia o no produce obediencia? No vayas a la iglesia hoy que hace frío. Ahora, si la respuesta es sí, si lo que yo estoy escuchando me acerca a Dios, si lo que yo estoy escuchando me acerca a la palabra, si la respuesta es sí, me produce paz, posiblemente estés escuchando la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a llevar donde la Biblia no te permite ir. Anote. El Espíritu Santo nunca te va a llevar donde la Biblia no te permite ir. Acuérdese, la silla, lo que le decía, ¿quién conduce nuestras vidas? El Espíritu Santo no nos va a llevar donde Dios no nos permite, la Biblia no nos permite ir.
¿Qué nos está conduciendo, hermanos, hermanas? ¿El enojo, la ansiedad, el orgullo, el temor? ¿O realmente es el Espíritu Santo de Dios? Así que yo creo que esta parte es la parte ilustrativa, la parte de la base. Ahora vamos a tener mucho más, con muchos más textos bíblicos, seguramente se va a llenar de textos bíblicos, más lo que usted enriquezca y lea. Pero le pido algo con toda sinceridad, para aprovechar bien su tiempo, su inversión y todo lo que usted hace para estar hoy en esta clase, no deje de leer el manual. Léalo, reléalo, no asuma que ya entendió, vuelva a leerlo que algo más lo va a enriquecer. Le voy a dar algunos puntitos, ¿sí? Y después hacemos un break. Bueno, el Espíritu Santo es una persona, así como nos dijo el pastor. Él nos aportó eso y lo dice con conocimiento de causa. Es un hombre instruido, es un hombre que está llevando adelante la obra de Dios. Entonces entiende lo que nos enseña, que el Espíritu Santo de Dios es una persona. O sea, ya dijimos, no es un fuego, no es una paloma, ¿se acuerdan, no? No es un viento. Sabemos que esos son símbolos, nada más. Ahora, San Juan capítulo 14, versículo 16 dice, yo rogaré al Padre, eso es lo que le decía San Juan, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. San Juan 14, 16. El Espíritu Santo, esto también es bueno, el Espíritu Santo nos creó. Nosotros estamos acá, porque no, mi papá, mi mamá, sí, todo bien, terrenalmente todo bien, pero en el propósito y en la asignación, el Espíritu Santo nos creó. Yo ya quiero ese versículo bíblico, Job 33:4. Job 33:4, ahí usted se va a enriquecer con eso. Más el Espíritu, voy a dar otro versículo más, ahí le voy a agregar otro más. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. El Espíritu, el que nos vivifica. Bueno, algo que sabemos todos, el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. ¿Por qué lo sabemos todos? Porque lo dice en Segunda de Pedro capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Para los que estaban esperando versículos bíblicos, ahí tienen. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Toda escritura, dice, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿vieron que ahí está? Perfecto. Pero acuérdense que no es sin error, sino maduro, enteramente preparado para toda. ¡Wow! Eso lo dice en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo vuelvo a decir, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ahí lo coteja con lo que le había dicho de Pedro. El que da los dones, el que entrega los dones, no los ministerios, eso lo vamos a ver más adelante. El que entrega los dones es el Espíritu Santo. Predicador, ¿dónde dice eso? El Espíritu Santo selecciona los dones y habilidades dados a cada uno de nosotros. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 9. Esto es refrescarnos en la palabra. Yo sé que usted lo sabe, pero es bueno apuntarlo y recordarlo. El Espíritu Santo determina quién será asignado. Escuchen, el Espíritu Santo determina a quién usted será asignado. Anote, porque esto está interesantísimo. El Espíritu Santo va a determinar a quién está siendo asignado. Impresionante. Puede ser que esa asignación sea por un momento o de por vida. Pero Dios te asignó hacia alguien. Y eso lo determina el Espíritu Santo. Puede ser que esa asignación sea donde voy a estar de por vida o por un momento. Pastor, yo necesito ya un versículo bíblico. Hechos 8, 29. Hechos 8, 29. Ay. Se puso picante acá el apóstol cuando escribió. Escuche esto. El Espíritu Santo conoce nuestra ubicación geográfica. Donde nuestros dones van a fluir y serán celebrados. Ay. Ahí voy, El Espíritu Santo conoce nuestra ubicación geográfica, donde nuestros dones van a fluir, van a florecer y serán celebrados. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 13, versículo 4.
ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí a Chipre. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo los enviaba donde ellos iban a ser bien aprovechados. ¿Cuántos dicen amén? Vieron que a veces hacemos cosas que no encajamos porque nosotros nos apuramos, porque nosotros decimos, el Señor dijo que hay que ir y predicar a toda criatura. Amén. Pero el Espíritu Santo es el que determina los tiempos y dónde. Hay que predicarle a todo, pero el Señor va a decir el tiempo y dónde. Por eso tenemos que tener conexión con el Espíritu Santo. Bueno, ya voy terminando esta parte. El Espíritu Santo engendra un amor único por aquellos a los cuales ha sido asignado. El Espíritu Santo engendra un amor único por aquellos a los cuales ha sido asignado. Y este versículo me marca a mí, que es Romanos capítulo 5, versículo 5, porque dice que, escuchen, el amor de Dios ha sido derramado. Wow. Si alguien dice yo no tengo amor, está perdido ese. Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado mediante, usa esa alegoría, el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que el hermano ama al hermano y el que no ama al hermano es homicida. Así que nadie pasa, pero yo no tengo amor. Entonces no conoces nada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros puso el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, me gusta. Romanos 5:5, espero que a usted también le guste. Ahora, el Espíritu Santo le place, escuche, cuando nosotros cantamos y adoramos. Yo lo hacía porque a mí me gustaba. Porque veo que algunos dicen, a mí me gusta la adoración, y otros me dicen el júbilo. No te tiene que gustar vos, cabeza. Digo, hermano, le tiene que agradar a Dios. ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo le gusta cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, cuando nosotros adoramos el nombre de Dios. ¿Dónde está eso? ¿Yo lo quiero anotar allá? Bueno, lo anotamos. Sofonía, capítulo 3, versículo 17. Y también ahí le ponemos el Salmo 100, que habla de estas cosas. Juan 4, 24. O sea, nosotros en todo tiempo y en todo lugar, ¿verdad? Adorando a Dios. Bueno. El Espíritu Santo intercede por nosotros a cada momento. Por ahí vos te olvidaste, pero Él no se olvida. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos, por más escueto que usted sea, por más facilidad que palabra que tenga, no sabemos ahora cómo conviene. Pero menos mal que ahí está el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es la garantía, el Espíritu Santo de Dios, de este nuevo pacto, ¿sí? De que nosotros estamos en el Señor. Bueno, esta es la parte base de la charla. Como siempre, yo tratando de dar un empujón, pero el protagonista siempre va a ser el Espíritu Santo. Y el interés que cada uno de nosotros tengamos por meternos acá. Esto nos va a llevar a la Biblia. Ya en la primera, segunda hoja te vas a encontrar tantos versículos bíblicos, vas a decir, wow, es un montón. Pero esos versículos bíblicos no están para adornar, sino que están para estudiar. Recuerde que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos a lo profundo. Bueno, hermano amado, espero que les haya gustado hasta esta parte. Hacemos una breve oración, hacemos un pequeño break y luego seguimos con la segunda parte. Padre eterno, Dios bueno, Dios de gracia y de misericordia, en ti, Señor, ponemos nuestra confianza, la certeza y la seguridad, Señor, que estás en el asunto, Padre. Por eso te rogamos para no tropezar, Señor, para no andar a tientas. Señor, que la luz de tu palabra, que la luz de tu espíritu, Señor, tu presencia misma, esté alumbrando nuestro entendimiento, Señor. Y como dice allí el Salmo, Señor, 119, 105, seas tu lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos determinados en la mitad de este año, Señor, 2026, a no fallar al paso, Señor, a no errar, a no perder tiempo, Señor, sino ir, Señor, tras lo que tú nos estás señalando. Por eso elevamos la mirada, miramos mucho más lejos, mucho más allá de lo que nuestra mirada terrenal puede darnos, Señor, y vemos las perspectivas del cielo. Vamos, ore conmigo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, donde yo puedo romper los cielos, Señor, y traer bendición a mi casa,
a la cuadra donde vivo, al barrio donde estoy, a la familia donde pertenezco, en los ambientes que afecto con ser, Dios mío, Señor, parte de tus hijos, tu pueblo, tener herencia, Dios mío, y representarte como embajador, vamos, embajadora del Espíritu. Si hay algo que usted está haciendo, le duela a quien le duele, le molesta a quien le moleste, está siendo un embajador del reino. Gloria, alabado sea el nombre del Señor. Por más que se tarde ese momento, por más que parece que no llega ese ascenso, ese reconocimiento, no te preocupes, porque en ese silencio, porque en ese silencio está actuando el Espíritu Santo de Dios, poniendo todas las piezas donde las tiene que poner, porque hay un surgimiento, algo que tal vez no sea muy vistoso, pero sí está en el propósito y en la voluntad de Él, y es tu obediencia. Si Dios va a bendecir algo, el Espíritu Santo de Dios va a respaldar tu obediencia y tu fidelidad. El Señor nos siga bendiciendo. Nos tomamos un momento entonces para el break. Que el Señor nos bendiga. Así seguimos con los hermanos de Paraguay en momentitos nada más.